Buenas noches para todos y todas, queridos estudiantes de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, adscritos a la asignatura optativa Políticas Públicas. En primer lugar, quiero, antes de iniciar nuestro ejercicio académico, reiterar un saludo muy fraterno de fe, de esperanza, de optimismo en esta situación tan compleja que venimos atravesando como sociedad y también como planeta. Para nuestro amado país Colombia, el día de hoy hemos sobrepasado, según la estadística oficial, un número de 702 personas contagiadas y el deceso de 10 personas. En este estado de cosas conviene reiterar un criterio de autocuidado, de solidaridad, de comprensión, y que pues seguramente esta coyuntura nos va a hacer mejores ciudadanos, mejores personas, mejores planetavientes, y todos vamos a salir adelante. En punto a los cometidos de nuestro desarrollo académico, vamos a complementar los principios organizacionales que habían quedado pendientes en los videos tutoriales anteriores. Habíamos hablado de descentralización en sus 13 manifestaciones: la descentralización territorial, la descentralización por servicios, la descentralización por colaboración o de particulares. Hecho ese mínimo contexto, pues vamos a hablar sin mayores preámbulos de la denominada desconcentración administrativa. La desconcentración administrativa tiene su expresa consagración en el artículo 8º de la Ley 498 del año de 1998, norma que, como ya lo sabemos, reglamenta los principios organizacionales insertos en el artículo 209 de la Constitución Política. La reflexión académica obligatoria que debemos hacernos es: ¿y qué entendemos por desconcentración? La desconcentración tiene varias definiciones. Quizá nosotros adherimos a una muy sencilla, según la cual es una radicación de competencias y de funciones que se realiza en dependencias que están ubicadas fuera del centro principal de una entidad del Estado. Es decir, hay un criterio de periferia, de llevar, y por eso la denominación no es caprichosa. Desconcentrar significa llevar del centro hacia afuera un ejercicio de atribuciones de competencias, pero con unos elementos muy particulares que los vamos a ir desarrollando, manteniendo ante todo una subordinación de carácter jerárquico, sin que en modo alguno el órgano principal central pierda la competencia absoluta sobre esas funciones. Como lo más recomendable en este tipo de ejercicios es siempre llevarlo a la elucubración casuística, pensemos en dos escenarios prácticos. Nosotros sabemos que en Colombia existe el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y una de las varias políticas públicas que desarrolla el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, por ejemplo, está en la protección de menores que han sido víctimas de abuso sexual o de abandono por parte de sus padres. No en vano, en Colombia existe una medida de protección paterno-filial a cargo del Estado que se denomina adopción. Tenemos claro que la sede principal, central del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar está en Bogotá, pero para una mejor ejecutoria de esa política pública, pues de manera territorial existe una serie de unidades o de direcciones segmentadas en el territorio colombiano. Entonces allí está claro que la competencia, la atribución sigue siendo la misma: salvaguardar el núcleo fundamental de la sociedad colombiana, que se llama familia, y con especial ahínco en los sectores poblacionales en un mayor estado de defensión e inferioridad, como es el caso de nuestros menores, de nuestros infantes. Entonces, una política pública orientada a proteger a los niños víctimas de abuso sexual, por ejemplo, o a los niños abandonados, beneficiarios de los programas de adopción, encuentra una mejor expresión en un Estado social de derecho aplicando el modelo de desconcentración, porque obviamente que no el cúmulo
de expedientes o de situaciones o de casos puntuales van a poder ser llevados todos desde Bogotá. Entonces existen varias regionales, varios centros territoriales del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que van a llevar ese ejercicio administrativo. Otro tanto ocurre con otra política pública muy importante para el Estado colombiano, que es la política en materia de trabajo y educación, y me refiero al Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, lo que técnicamente se llama Educación para el Trabajo. Entonces, una formación específica de unos niveles de competencia de carácter técnico e inclusive tecnológico, que le dan una serie de herramientas y de competencias a las personas, especialmente a la población adolescente, para que cuando migren al mercado laboral tengan una posibilidad de ubicación en términos de vinculación contractual. Entonces es claro que el Servicio Nacional de Aprendizaje tiene una sede principal en Bogotá, pero también disgregado a nivel territorial hay unas unidades o hay unas direcciones que permiten un mejor desarrollo en esa materia. Entonces observemos que el común denominador ahí ¿cuál es? Hay una competencia que estriba o está radicada en el centro, en el poder central de la administración, pero que irradia, se segmenta hacia la periferia, y por eso se llama desconcentración, sacar del centro de operaciones administrativas una competencia reglada, establecida o bien en la Constitución o en la ley, para que bajo un concepto de subordinación jerárquica sean otras dependencias, obviamente de un nivel inferior al principal, que ejerzan ese tipo de actividad. Eso nos lleva necesariamente, como hemos llevado nuestra línea de discursiva, a ver cuáles son las características principales de los modelos de desconcentración como principio organizacional. El primero, ya lo advertía, hay una distribución de funciones. Recordemos que en el esquema anterior que trabajamos de la descentralización no se habla propiamente de distribución, sino de transferencia de funciones, y eso en punto a la autonomía tiene unas consecuencias bien importantes que también las vamos a desarrollar. La segunda gran característica de la desconcentración administrativa: no se transfiere la personería jurídica. En la descentralización sí. ¿Qué quiere decir esto? Hablaba hace un momento de dos ejemplos puntuales, del Servicio Nacional de Aprendizaje y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. La naturaleza jurídica, la personería jurídica, sigue siendo una sola, y esa radica o estriba en el estamento que se encuentra en el poder central de la administración. Eso no supone que una dirección territorial del SENA o del ICBF va a tener una personería jurídica diferente, va a ser exactamente la misma. ¿Por qué? Porque hay en todo caso una relación de subordinación jerarquizada. ¿Qué pasa en el modelo de descentralización? No, una de las grandes características es que precisamente en la descentralización, especialmente en la descentralización territorial, cada ente tiene su propia personería jurídica, es una persona de derecho público. Si es una descentralización por servicios, pues cada una tendrá su propia naturaleza jurídica. La tercera gran característica de la desconcentración: hay una mayor dependencia derivada de esa relación de subordinación jerárquica que he hablado. ¿Eso qué supone? Que la autonomía administrativa que tiene una dirección o una seccional del ICBF, del Bienestar Familiar, del IMPEC, de muchos establecimientos públicos, es limitada, y particularmente depende en el músculo financiero, en la autonomía presupuestal del órgano central, porque pues el presupuesto que se le asigna al bienestar familiar o que se le asigna al Instituto Nacional Penitenciario o al Servicio Nacional de Aprendizaje es uno solo, solo que dependiendo de las directrices de la propia ley orgánica de presupuesto, pues se desagrega, eso se llama desagregación presupuestal, y obedece a ese modelo de desconcentración. Pero en todo caso, estas unidades territoriales no tienen la autonomía para disponer libremente de sus recursos, siguen unos lineamientos presupuestales que les entrega el nivel central. Como cuarta característica, la competencia
se reasume solamente por atribución legal. ¿Eso qué traduce? Traduce en la práctica lo siguiente: si el órgano principal, central, digamos la dirección nacional del ICBF, quisiera asumir el ejercicio de la función de la competencia que está en la regional Valle o está en la regional Atlántico, no lo puede hacer de manera inmediata, automática, expedita. Requeriría automáticamente de que una competencia arreglada mediante ley, el Congreso de la República le retorne ese nivel de competencia. Veíamos que en la descentralización administrativa, haciendo ese ejercicio comparativo, no opera que se reasuman las competencias, porque precisamente lo que predomina en la descentralización es el ejercicio de la autonomía. En quinto lugar, en materia de responsabilidad, quien actúa bajo un modelo de desconcentración, su responsabilidad recae o se enmarca en las personas que ejercen esas competencias. Este tema no cambia un ápice con el modelo de descentralización, sea descentralización por colaboración, sea descentralización por servicio, sea descentralización territorial. Recordemos que la premisa allí es el principio iure respondeo iure, es decir, todo aquel que causa un daño a otro en ejercicio de una actividad pública, sea como delegatario directo o por colaboración en el caso de los particulares, lo hace responsable. En eso hay un punto de simetría, de similitud entre la desconcentración y la descentralización de funciones. Una sexta característica que identifica a la desconcentración administrativa tiene que ver que todos los actos que se expiden en virtud de los modelos de desconcentración solo son susceptibles del recurso de reposición. Eso es bien importante. El artículo, ¿cómo entenderlo? De la siguiente manera: el artículo 29 de la Constitución Política nos habla, y lo desarrollamos en sesiones precedentes presenciales en la universidad, que en toda actuación judicial o administrativa se debe salvaguardar el debido proceso. Y dentro de los varios principios que están allí incorporados, se habla del derecho a la contradicción, a la impugnación. Toda decisión que adopta la administración es susceptible de controversia, de que el ciudadano o inclusive las propias entidades del Estado o las personas jurídicas, según fuera el caso, manifiesten su inconformidad a través de unos mecanismos de creación legal que se llaman recursos. Seguramente en Introducción al Derecho o en Teoría General del Proceso lo van a empezar o ya lo han trabajado. Cuando hablamos del recurso de reposición, hacemos referencia a un recurso de carácter ordinario que se interpone ante el mismo funcionario que tomó la decisión. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que revoque, de que confirme o que modifique una decisión administrativa. Obviamente que el complemento es el recurso de apelación, conocido técnicamente y también como recurso de alzada. Quiero destacar que por expreso mandato de la Ley 489, en tratándose de actos que se expiden por órganos que aplican el modelo organizacional de la desconcentración, no es que no sean susceptibles de controversia, lo son, pero solamente por vía de reposición. Inclusive este fue un punto que fue analizado por la Honorable Corte Constitucional en sentencia C-727 del año 2000, con ponencia del ya fallecido magistrado Vladimiro Naranjo Mesa. Una séptima característica que podemos atribuirle a los modelos de desconcentración administrativa tiene que ver con el hecho de que al no concederse el recurso de apelación, lo que se busca o lo que más bien se ratifica es que el modelo de desconcentración busca de la manera más expedita, con mayor celeridad y con mejor utilización de recursos por parte del Estado, que esas funciones del núcleo central sean desarrolladas por unidades territoriales. Digamos que grosso modo eso es lo que podemos atribuirle a la desconcentración, invitándolos pues desde luego a que
en el material que previamente también les fue remitido, ustedes hagan un ejercicio de complementación y sea la oportunidad también para decirles, la idea de haber creado este canal es para que ustedes en las inquietudes y en las dudas que tengan hagan sus comentarios y con muchísimo gusto estaremos dispuestos a atenderlos. Otro tanto, las preguntas o las inquietudes que ustedes tengan, ojalá previo a la evaluación que vamos a hacer cerrando este módulo, lo pueden hacer también a través de nuestro correo institucional. En ese orden de ideas vamos a hablar entonces de otro principio organizacional que se llama delegación administrativa. La delegación administrativa tiene fundamentalmente dos plexos normativos que le sirven de fundamento. El primero está previsto en el artículo 211 de la Constitución Política y el segundo está incorporado en los artículos 9, 10 y 11 de la Ley 489 del año 98. La misma reflexión académica. ¿En qué consiste la delegación administrativa? La delegación administrativa consiste nada más ni nada menos que en transferir el ejercicio de funciones a otra autoridad administrativa, manteniendo un criterio de subordinación jerárquica. Siempre, óigase bien, que ese acto de delegación esté sujeto a la Constitución Política y a la ley. Pues obviamente que no se van a delegar ni actos, la ejecución de comportamientos o actos inconstitucionales o contrarios a la ley. ¿Cómo lo entendemos en la práctica? De la siguiente manera. Por estos días se habla mucho del Instituto Nacional de Salud, se habla mucho del INVIMA, se habla mucho de la DIAN. Entonces, tomando como patrón de referencia cualquiera de esas tres instituciones del Estado, recordemos que para cumplir una de esas grandes tareas o de los fines esenciales del Estado, se apela a un mecanismo de vieja data muy interesante, muy complejo, muy controversial, que se llama contratación administrativa. La Ley 80, que regula en Colombia principalmente el tema de contratación de las entidades del Estado, el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, establece que de acuerdo al presupuesto anual que tiene cada entidad, se puede establecer un marco de competencia para suscribir contratos. ¿Qué quiere decir esto? Hagámoslo más sencillo. Supongamos, solo en gracia de discusión, que al Instituto Nacional de Salud o al INVIMA o a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales le fue asignado para efectos de contratación una cifra de 1 billón de pesos. Entonces ese billón de pesos, dice la Ley 80, se debe convertir, o sea, hacer un ejercicio de conversión matemática según el número de salarios mínimos. Entonces, si 1 billón de pesos, insisto, es una mera simulación, equivale a 1000 salarios mínimos o a 10.000, entonces se establecen unos rangos para saber cuál es la contratación de mayor o menor cuantía para esa entidad. El representante legal de la DIAN, por ejemplo, el director de la DIAN, en ejercicio de la delegación, puede transferir el ejercicio de esa función de suscribir contratos, por ejemplo, hasta 200 salarios, el equivalente a hasta 500, por ejemplo, en los subdirectores. Entonces, fíjense lo que está sucediendo allí, que se transfiere una competencia. ¿Cuál es la competencia? Suscribir contratos del Estado para la prestación de unos servicios, para cumplir con unos fines esenciales del Estado. Pero observen que esa competencia general que tiene el director la transfiere a un funcionario de menor jerarquía. Eso explica por qué en la delegación existe una subordinación jerárquica, o excepcionalmente solo se delega entre pares, pero lo usual es que la delegación siempre se realiza entre el superior jerárquico
que se llama delegante al inferior jerárquico que se llama delegatario. Entonces esa es una muestra latente de cómo opera o cómo funciona la delegación administrativa en Colombia. ¿Cuáles son las principales características de la delegación? La primera es que los modelos de delegación le conceden a la autoridad delegataria, a quien se le transfiere la competencia, una autoridad, un grado de autoridad para ejercer funciones. Recordemos que en la desconcentración, de la que hablamos hace unos minutos, la distribución siempre se hace del centro hacia la periferia, hacia las unidades territoriales. En la descentralización, lo que hay es una transferencia de funciones y competencias en un nivel de subordinación jerárquica. Claro, en la desconcentración también hay subordinación jerárquica. La segunda, la personería jurídica en materia de delegación no se transfiere. Eso lo hace común, lo veíamos con los modelos de desconcentración, donde la personería jurídica se mantiene, la del ente central y la de los entes o unidades territoriales. En la descentralización, la persona jurídica o la personalidad jurídica sí se transfiere. Los entes territoriales, por ejemplo, ya lo decíamos, cada uno tiene su propia personería jurídica. La tercera característica, en la delegación, la autonomía que tiene el funcionario o el órgano al cual se le delega el ejercicio de una competencia es limitada. ¿Limitada exclusivamente a qué? A esos parámetros, a esas pautas que señala el acto administrativo. Entonces, si al señor subdirector del INVIMA le dijeron, mire, usted puede contratar la adquisición de determinados productos de prescripción médica psiquiátrica en cuantía no superior a 500.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, pues es hasta ese tope y no hasta otro. Entonces ahí hay una autonomía con una limitación específica. ¿Qué pasa en los modelos de descentralización? Veíamos la autonomía es muchísimo más amplia, claro, obviamente dentro del marco de la ley. La cuarta característica de la delegación administrativa, el delegatario, o sea, quien transfiere esa competencia, asume en cualquier momento. Eso es algo bien importante, porque no en vano, como lo dice el artículo 211 de la Constitución, el hecho de que un funcionario le delegue a otro el ejercicio de una competencia no lo exonera de responsabilidad, porque él en todo caso mantiene un criterio de inspección, control y vigilancia. Entonces, si eventualmente hubiera un proceso contencioso en contra del Estado, pues allí entraría en juego el tema de la culpa ineligiendo y la culpa invigilando. ¿Qué significa lo uno y qué significa lo otro? La culpa ineligiendo quiere decir que la persona que fue escogida para el ejercicio de esa función, tanto el que delega, el delegante, como el delegatario, no eran las personas más idóneas, más capacitadas. Y la culpa invigilando, o por falta de vigilancia, significa que si el superior jerárquico le delega al inferior, eso no lo exonera, no lo desvincula de hacer un ejercicio de seguimiento, de acompañamiento, de inspección, de control, precisamente para que esa delegación cumpla con el objetivo para el cual fue otorgada. El quinto elemento característico de la delegación administrativa tiene que ver con el hecho de que la responsabilidad entre el delegante y el delegatario es compartida. Muy seguramente en algunos test de razonabilidad y de proporcionalidad como los que aplica la Corte Constitucional se inclinará la balanza por darle mayor prelación a la responsabilidad o del delegante o el delegatario, pero siempre se maneja un concepto de corresponsabilidad. En la desconcentración, quien ejerce la competencia, y en la descentralización, quien ejerce la atribución, también son responsables en la misma línea de compromiso en su ejecutoria. Veámoslo de manera práctica. Si el director del INVIMA delega en su subdirector la adquisición de unos insumos médicos, ahora que estamos con esta
grave calamidad pública para adquirir, por ejemplo, ventiladores o mascarillas o algunos medicamentos de prescripción muy avanzada, muy especializada, si no ejerce una gestión y una labor de acompañamiento y de control, porque hay un plan anual de compras y de adquisiciones, y obviamente pues esto era un hecho súbito, inesperado, y en algún momento hacíamos la distinción entre fuerza mayor y caso fortuito, pues evidentemente que en esa ponderación de cómo se planearon las compras, las adquisiciones, cómo fue el flujo de recursos y cuáles fueron los procesos de contratación expeditos, transparentes, objetivos, oportunos, que se aplicaron pues en la misma proporción, vendrán los juicios de responsabilidad. En la descentralización, veámoslo por ejemplo en la descentralización territorial, habrá un momento en el que haya que hacer una ponderación y un análisis de si los municipios o los departamentos, particularmente con las empresas de salud del Estado, tenían los insumos y los aditamentos necesarios para darle una respuesta más o menos adecuada a una situación catastrófica como esta. Recordemos que en materia de responsabilidad médica, la regla general que mantiene la jurisprudencia del Consejo de Estado es que es una responsabilidad de medios y no de resultados. Una sexta característica, la delegación administrativa es una atribución de carácter eminente temporal. Contrario censo, en los modelos de desconcentración y delegación se asume con vocación de permanencia. ¿Por qué es transitoria? Se preguntarán, porque precisamente en cualquier momento el funcionario delegante la puede reasumir. La siguiente característica de los modelos de delegación tiene que ver con que la delegación necesariamente debe realizarse mediante un acto administrativo de carácter particular y concreto. En los modelos de desconcentración veíamos se debe realizar mediante ley o mediante reglamento. En la descentralización, dependiendo del nivel, se realiza mediante una ley, si es de cobertura nacional, una ordenanza, si es de cobertura departamental, o un acuerdo, si es de carácter municipal o distrital. Y una octava característica de la delegación, en la cual me quiero detener un poco, tiene que ver con que no toda función es susceptible de delegación. El artículo 11 de la ley 489 del año 1998 así lo señala, invitándolos pues a hacer un reenvío a todas estas disposiciones para una mejor comprensión. Ubiquémoslo práctico. El artículo 189 de la Constitución establece un conjunto de funciones o de atribuciones en cabeza del señor presidente de la República. Va de la mano con la consideración de que en voces del artículo 115 del mismo Estatuto Superior, presidente de la República es jefe de Estado, jefe de gobierno y suprema autoridad administrativa. Entonces hay un conjunto de atribuciones que tiene el presidente de la República, unas como jefe de Estado, otras como jefe de gobierno, otras como suprema autoridad administrativa. Entonces veámoslo a manera de ejemplo. Como jefe de gobierno, recuerdo que el presidente no podría delegar la potestad omnímoda, soberana que tiene de ser considerado como el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Esa es una atribución propia como jefe de gobierno. Entonces, ese tipo de funciones, por expreso mandato constitucional y por lo que encarnan o representan en un Estado social de derecho, pues en modo alguno pueden ser objeto del mecanismo de la delegación. Otro ejemplo, ya no digamos como jefe de gobierno, sino como jefe de Estado. El presidente de la República tiene la competencia de dirigir las relaciones internacionales y nombrar agentes diplomáticos y consulares. Obvio, en esa potestad que es administrativa, numeral primero del artículo 189, de nombrar y separar libremente ministros, pues él va a nombrar dentro de las 17 carteras
ministeriales quién es el ministro de Relaciones Exteriores. Pero eso no significa en modo alguno que la competencia, la atribución exclusiva de rango constitucional que le fue entregada al presidente de la República para dirigir las relaciones internacionales se traslade al ministro de Relaciones Exteriores de esa cartera, o cualquiera de las 16 carteras ministeriales restantes. Un ministro de Relaciones Exteriores no podría, por ejemplo, suscribir un tratado de derecho internacional público. Tiene que hacer directamente el presidente de la República. Y en las funciones eminentemente administrativas, como suprema autoridad administrativa, insisto, el presidente de la República, la presidencia de la República, encarna esas tres grandes majestades: jefe de Estado, jefe de gobierno y suprema autoridad administrativa. Dije hace un momento, como suprema autoridad administrativa, el presidente de la República puede nombrar o remover libremente los ministros del despacho, los directores de departamentos administrativos. Entonces, ese tipo de funciones son, insisto, no susceptibles de delegación. Allí la norma nos habla también de otras situaciones. Por ejemplo, lo que se recibe por delegación no es susceptible de una posterior subdelegación. Esto nos lleva finalmente a un cuarto criterio, cuarto principio organizacional, que se llama avocación administrativa. Algunos autores hablan de que la avocación administrativa como técnica es la cara opuesta de lo que es la delegación. ¿Cómo entender este fenómeno? La avocación administrativa es una técnica que permite, en otras palabras, que un órgano jerárquicamente superior asuma, tome para sí, de ahí el término tampoco es caprichoso, avocar significa, traduce eso, tomar para sí una competencia que en principio radica en cabeza de un órgano o de un funcionario. ¿Cómo lo entendemos? Varios ejemplos para el caso del derecho colombiano. Ustedes recordarán por sus nociones de derecho constitucional colombiano que en la estructura y organización del Congreso de la República hay unas comisiones constitucionales permanentes. Entonces, al interior de esas comisiones constitucionales se discuten, se debaten proyectos de ley. Allí pues obviamente hay una competencia, porque cada comisión tiene su marco de competencias, pero resulta que la mayoría de las leyes en Colombia pasa de las comisiones constitucionales a la plenaria, Senado, Cámara, para que allí sean discutidas y finalmente sean aprobadas o no para posterior refrendación o objeción por inconstitucionalidad o por inconveniencia por parte del presidente de la República. Entonces fíjense cómo no es que la plenaria deje sin funciones o sin competencia a las comisiones constitucionales, sino que en ese caso particular asume, toma para sí la competencia de aprobar, de estudiar, de analizar el texto de un proyecto de ley. Otro ejemplo sucede con la policía fiscal y aduanera, que es un estamento especial con funciones de poder de policía y de policía administrativa. La ley 488 del año 98 refiere por ahí en el artículo 3 que la policía fiscal aduanera puede abocar, tomar para sí el ejercicio de funciones y competencias circunscritas inicialmente a cualquiera de sus dependencias. Es como el literal W. Otro ejemplo, para mi gusto más tangible, es el que se encuentra previsto en el artículo 3 de la ley 734 del año 2002 o Código Único Disciplinario. Sobre esto también ya hemos hablado en sesiones anteriores. Puede suceder que en el ejercicio de la actividad pública, de la función administrativa,
un servidor estatal se extralimite, omita un acto propio de su función, lo cual acarrea, entre otras responsabilidades, la responsabilidad de carácter disciplinario. El Código Único Disciplinario, que dice: el titular de la potestad disciplinaria de investigar la presunta ocurrencia de una falta disciplinaria es el Estado. Veámoslo práctico. Supongamos que en materia de política pública de salud hay un renglón específico, por ejemplo, para enfermos terminales. Y entonces resulta que por allá en cierto sector de la geografía colombiana, infortunadamente, indebida e inescrupulosamente, de manera ignominiosa, se apropiaron de dineros del Estado o le dieron una destinación diferente. Entonces estamos frente a una práctica que, por ejemplo, en el derecho penal se denomina peculado. Pero además de ser una responsabilidad penal, puede generar una responsabilidad de carácter fiscal, porque se malversaron, se dilapidaron o sencillamente hubo un detrimento patrimonial para el Tesoro Nacional, para los recursos públicos. Y en punto a la responsabilidad disciplinaria, pues se ha incurrido en una o varias faltas de carácter disciplinario. ¿Quién tiene esa titularidad? Pues para indagar que esa presunta política pública no fue ejecutada nunca o se ejecutó de manera dolosa, malintencionada, pues la titularidad la tiene el Estado. Pero la acción disciplinaria va a recaer directamente en las personerías y en las oficinas de control interno disciplinario que se encuentran al interior de las entidades del Estado. Hasta ahí uno dice, bueno, pues hay unas competencias atribuidas, hay un marco de funciones, ¿dónde estaría el tema de la avocación? Dice la norma en comento, la ley 734, que la Procuraduría General de la Nación puede, en ejercicio de su poder preferente, abocar, oigan bien, abocar conocimiento de cualquier proceso o de cualquier situación que acarree una conducta de carácter disciplinario. Lo puede hacer de manera oficiosa o lo puede hacer por petición de la ciudadanía. Entonces, ese es un caso muy concreto, muy específico de avocación de funciones. Eso no quiere decir ni que la personería, ni que la Oficina de Control Interno Disciplinario, por ejemplo, del Instituto Nacional de Salud, de el INVIAS, del Ministerio del Transporte, del INPEC, de, bueno, cualquier entidad del Estado vaya a perder su competencia que ha sido señalada por ley e inclusive muchas veces por la propia Constitución, pero generalmente por la ley, vaya a desaparecer. Solo que para ese caso particular, quien tiene el mayor grado de jerarquía, en este caso la Procuraduría General de la Nación, pues va a abocar ese conocimiento, va a tomar para sí el ejercicio de esa función. No es de manera permanente, es de una manera discontinua y es de una manera excepcional. De esta manera, pues creo, de una manera muy sucinta, pero no por ello simplista, hemos concretizado los elementos basilares o que consideramos más relevantes de los principios organizacionales del Estado colombiano. Repito, descentralización, desconcentración, delegación y la consecuencia de la avocación. De esta manera cerramos formalmente este capítulo denominado en el programa Principios de la Función Administrativa aplicados a las políticas públicas. A través de la persona que muy amablemente me ha colaborado como monitor, les haré llegar cuál va a ser el ejercicio de evaluación que vamos a desarrollar. Les agradezco muchísimo su paciencia, cualquier inquietud, les insisto, a través del canal, ahí hay un espacio, una franja para hacer comentarios, el correo institucional y pues Dios o la idea que ustedes tengan de él nos protejan y ojalá las cosas sigan evolucionando favorablemente. Un abrazo
y una feliz noche.